Muy buenas chicos, iniciamos con otro capítulo de Coach Academy. En el capítulo anterior estuvimos tratando el tema de las primeras sesiones y cómo ir un poco acostumbrándonos a estos primeros pasos dentro de la clase. En este capítulo mi intención es buscar un poco, dar un poco algunos consejos para ir mejorando la calidad una vez y yo ya me voy sintiendo más cómodo. También sirve para personas que inician, pero el objetivo principal de este capítulo es ir dando algunos tips que pueden hacer que el cliente perciba una mayor calidad dentro de tus sesiones. El primer consejo que me gustaría dar es que nos aprendamos el nombre de los clientes, ¿vale? Es muy importante que lo hagamos porque imaginemos que nosotros entramos a un sitio donde pues, nos sentimos todavía un poco incómodos porque no tenemos muchas relaciones con las personas que están ahí y de repente nada más pisar la puerta pues nos llaman por nuestro nombre. Nos va a hacer sentir muy cómodos, parece que es una tontería, pero lo vamos a apreciar muchísimo y realmente va a aumentar esa calidad percibida por parte de los usuarios del gimnasio o de tus clientes. Para ayudar a aprendernos los nombres, a mí me dieron un consejo una vez que me ha servido mucho y es que cuando comencemos a hablar con una persona intentemos repetir su nombre en esa misma conversación pues 3 veces. Entonces, por un ejemplo sería, Alberto, encantado de conocerte. Y Alberto, ¿cuánto tiempo llevas entrenando aquí? Pues Alberto, un placer, nos vemos en breve, empezamos la clase en 5 minutos. Intenta eso, justamente repetir 3 veces su nombre cuando estás en una conversación. Eso a mí me ha ayudado a intentar acordarme mucho más rápido de el nombre de todos los clientes, que al principio cuando entras en un gimnasio o en un sitio nuevo, pues a lo mejor tienes 200, 300 clientes, es muy difícil de hacerlo. Otra forma que a mí me ayuda mucho a acordarme de los nombres es intentar colocar a las personas en carpetas. Vale, pues yo tengo a una persona, a un amigo mío o mi hermana que se llama pues, Belén y pues cuando me encuentro a una Belén ya directamente la coloco en la carpeta de mi hermana. Entonces ya sé que se llama como mi hermana y esto me va quitando bastantes checks. Pues tengo otro amigo que se llama pues Juan, pues digo, vale, este se llama como mi amigo. Entonces, si utilizamos estas carpetas mentales, ya cuando lo identificamos con esta persona y nos cuesta mucho menos aprendernos el nombre. Pues el siguiente consejo que quiero dar es que nos presentemos y que preguntemos si hay alguna lesión antes de empezar cada clase. Es muy importante que tú des tu nombre al inicio de cada sesión, sobre todo si tienes atletas nuevos y que y demos un approach a que se pueden acercar a nosotros, que cuenten con nosotros para ayudar y que nos acordemos lo intimidante que puede ser a veces entrar en una sesión por primera vez con ese círculo donde todo el mundo ya se conoce y tú estás ahí en una esquinita. Si el entrenador ya muestra de forma abierta que quiere ayudar, da su nombre, cualquier lesión, cualquier cosa que queramos cambiar dentro de la sesión, por favor, acercarse a mí y estaré encantado de ayudar para cambiar o lo que sea. Pues yo creo que al cliente pues lo relaja un poco más y encima a ti también te ayuda a ir ya hablando, a ir soltándote antes de empezar la explicación en pizarra, ¿vale? El siguiente punto que quiero comentar es más un punto que creo que no se debería hacer. Cada uno hace lo que quiere, pero desde mi punto de vista es algo que no se debería hacer. Para mí no deberíamos preguntar si hay algún cliente que sepa hacer algo o si hay algún cliente, ¿quién sabe hacer este movimiento? ¿Quién sabe hacer pues handstand push-up? Creo que ese punto donde la gente levanta la mano y tal genera como una discriminación un poco que nos la podemos ahorrar y podemos hacer una consulta mucho más en petit comité con los clientes cuando ya estamos a lo mejor en la movilidad, pues te vas acercando. ¿Cuánto tiempo llevas entrenando? Llevas poquito. ¿Has hecho alguna vez handstand push-up? Es menos agresiva para el cliente que no lo tiene, no te sientes tan intimidado cuando todo el mundo levanta la mano y tú no lo sabes hacer. Entonces es una forma a lo mejor un poco más suave de ir localizando a los clientes que vas a necesitar tener más atención. Aún así, tú también ya has de tener pues un poco una visión dentro de la clase e ir ya sabiendo qué tipo de cliente o que este cliente que lleva una semana, pues posiblemente en esta clase necesite un poco más de ayuda. ¿Vale? Ahora me gustaría mencionar algo que creo que puede aumentar mucho las explicaciones en pizarra o cualquier tipo de explicación dentro de tu sesión. Al inicio, cuando estamos empezando, esto va a ser un poco complicado porque tampoco nos queremos liar en muchos conceptos e intentar dar mucho contenido y hay veces que nos podemos atropellar con esto. Pero sí es verdad que cuando ya me voy sintiendo más cómodo, intentar tener un aprendizaje significativo puede marcar la diferencia. ¿Qué es un aprendizaje significativo? Básicamente es el decir el porqué de cada una de las partes de la sesión. Esto va a hacer que el cliente
realmente entienda y se genere una adherencia a tu clase y a la programación o al tipo de entrenamiento que estés dando. Y es básicamente, pues, por ejemplo, chicos, estamos en un ciclo de sentadilla frontal, de front squat. Vamos a estar haciendo tempo durante 3 semanas. Esto nos va a ayudar a fortalecer la parte de recepción del squat clean, por ejemplo, y nos va a ayudar a salir del agujero con mucho más facilidad. O vamos a hacer este entrenamiento, este Metcon, con la idea de trabajar el consumo máximo de oxígeno y das un poco el contenido y el porqué de la sesión. Dentro de esto, obviamente que tendremos clientes que estén pensando en su día laboral, en que realmente le estás contando algo que no entiende muy bien, pero después de un tiempo este tipo de cliente va cogiendo estos contenidos y los va incorporando y realmente en su subconsciente piensa, ostras, estoy en un sitio donde realmente hay un porqué de todo lo que hago. Por mucho de que sea pues, un chico o una chica que realmente pues, viene aquí a hacer 2 horas a la semana o 1 hora a la semana, pero realmente le estamos diciendo, todo lo que estás haciendo aquí tiene un porqué y nos estamos preocupando en también explicártelo. Yo considero que, que esto aumenta mucho la calidad percibida del centro, de la sesión y de ti como entrenador. Una vez dada la explicación, es súper importante que tengamos un lesson plan, cosa que ya hemos comentado y que también haremos un vídeo para explicar bien cómo hacer un buen lesson plan. Y dentro de este lesson plan tenemos que identificar la parte principal del entrenamiento. Y en función a esta parte principal es muy importante que calentemos pues, las articulaciones y que tengamos una conciencia de que estamos calentando o abriendo las caderas para hacer sentadilla frontal, calentando pues, toda la cadena posterior y hagamos un calentamiento articular o una movilidad articular, perdón, en relación al tipo de parte principal que voy a trabajar, ¿vale? Que no sea algo general que no he pensado y que no he estructurado. Algo que me gusta mucho para ir aumentando estas diferentes formas de calentar diferentes grupos musculares o de buscar amplitud en los hombros o dependiendo de qué objetivo, y que tú vayas aumentando esa caja de herramientas, es que vayas asistiendo a diferentes disciplinas y a diferentes clases o sesiones de otros entrenadores, ¿vale? Cada entrenador tendrá su forma y de cada sesión estoy seguro de que podrías sacar una cosa que tú no calientas de esa manera y que puedes utilizar en una futura sesión tuya, ¿vale? Entonces es muy interesante, tanto en las redes sociales también dan mucho contenido para que tú vayas pillando y digo, ostras, este calentamiento me gusta o esta forma de movilidad articular me gusta y que tú las vayas incorporando a tus sesiones, que no te quedes plano, ¿vale? Y que siempre vayas aumentando esas diferentes maneras de conseguir el objetivo, que al final es preparar la parte principal de la sesión. Vale, pues hecha una vez la movilidad articular, nos vamos con el calentamiento. Sobre el calentamiento, yo no soy muy partidario de hacer calentamientos generales o de escribir un calentamiento en pizarra de 3 rondas de 20 air squats, 10 jumping jacks y algo general y luego desconectarme y simplemente marcarlo y ir un poco dando vueltas por la clase corrigiendo X cosas. Yo creo que el calentamiento inicial, si ya tenemos un lesson plan y sabemos cuál es la parte principal, debería ser como un camino que nos va llevando a preparar bien esa parte. Entonces, yo creo que es mucho mejor hacer un calentamiento dirigido, de marcar, de tener un objetivo claro de, bueno, en esta sesión voy a trabajar, por ejemplo, el snatch con una mancuerna, ¿vale? Entonces, yo ya, primero, elijo o cojo ese material para utilizarlo dentro del calentamiento. Y voy dando justamente aprendizaje significativo. Pues chicos, primero vamos a hacer 8 repeticiones con la mancuerna de deadlift. Vamos a mantener la espalda recta. Pensemos que en el snatch tenemos que agarrar la dumbbell bien adelante e ir dando contenido que les va a ser útil y van a ir aprendiendo ya a la vez que van calentando. Porque al final, si marcamos 8 deadlift con una mano, 8 deadlift con la otra y después down and ups, por ejemplo, pues vamos a realmente seguir calentando, pero seguimos ya el camino y estamos dando contenido desde el minuto 1 para que vayan mejorando la parte principal de la sesión. Otra vez también, o otro ejemplo muy claro, es cuando trabajamos, esto ya es más dentro del CrossFit, cuando trabajamos movimientos de weightlifting, por ejemplo, de barra. Pues no sé, yo poner en pizarra 2 rondas de sentadilla y jumping jacks, en vez de hacer pues un poco de movilidad con barra y rápido ponerme a calentar los pasos de cada una de la técnica de cada uno de los movimientos, pues me parece mucho mejor elegir entre una y otra la forma más dirigida porque el contenido que se da es mucho mayor. Esto, al final, lo que nos ayuda es también a poner mucho más contenido dentro de la sesión. ¿Por qué? Porque cada vez que tú marcas algo puedes dar
un consejo o algo a que tengan en cuenta, ¿vale? Que es uno de los conceptos que vamos a tratar después, que es la repetición vacía. No estás diciendo, chicos, hagan repeticiones y ya está. No, pues chicos, vamos a mantener el pecho arriba, la espalda recta y vamos a hacer 8 repeticiones pensando en esto. Esto hace que el cliente realmente esté interiorizando algún contenido o esté pensando en algo mientras ejecuta el ejercicio. Entonces, para mí, dentro de la sesión, si existe un movimiento complejo, sobre todo esto ya es más bien CrossFit, pero puede servir para cualquier deporte que se pueda transferir. Si existe un movimiento complejo donde se tiene que explicar técnica, por ejemplo, un movimiento de halterofilia, un movimiento de gimnasia, debería haber una parte técnica dentro de la sesión, ¿vale? Se debería invertir tiempo para ir segmentando la técnica e ir trabajando cada punto importante del movimiento, ¿vale? No puede ser que tengamos una sesión de snatch o de arrancada, por ejemplo, y que directamente hagamos un calentamiento general, repasemos un poco, chicos, esto es el snatch y ya pongan peso. No, o sea, si hay un movimiento técnico complejo, realmente deberíamos dedicar tiempo a pasar por cada una de las posiciones, como dijimos, con un calentamiento mucho más dirigido. Entonces ahora nos vamos a la explicación de un movimiento complejo, o la parte técnica de la explicación, ¿vale? Por ejemplo, a mí me ayuda mucho a marcar diferentes posiciones, pues posición 1, posición 2, posición 3, ¿vale? Y tenemos que tener muy claro qué es lo que voy a buscar o en qué me tengo que fijar en cada una de las posiciones, ¿vale? Dentro de esto, tenemos que dividir una corrección o un punto de ejecución que va a ser estático y un punto de ejecución que va a ser dinámico. El punto de ejecución estático, cuando yo los tengo parados en la posición 1, por ejemplo, yo puedo chequear e ir viendo diferentes clientes. Pero si lo que yo quiero corregir es, por ejemplo, el paso de barra, que es un punto de ejecución dinámico, que la barra se va a mover, como mucho podré mirar a un cliente y ver si ese cliente lo hace bien. Entonces, repetir, posición 1, mira varios clientes. Me fijo en un cliente y me voy a la posición 2. Vale, lo hizo bien, muy bien, volvemos a la posición 1, me fijo en otro cliente y así vamos un poco orientando la sesión. Importante, saber que hay dos tipos de puntos de ejecución, dinámico y estático, y que en el de estático podemos ver a muchos y que en el dinámico podemos fijarnos solamente normalmente en una persona o como mucho dos. Dentro de esto, obviamente la experiencia va a ir cada vez ayudando a que nos podamos fijar en más cosas y tener enfoques en diferentes puntos de ejecución en cada posición. Al inicio realmente creo que es muy importante que nos intentamos ir con, vale, voy a corregir la espalda que esté recta y que esté el peso en los talones. No me voy a estar liando con mucho más. Los paro a todos, los veo, vale, está todo bien. Saca el pecho ahora y que directamente no nos aturullemos con muchísimas correcciones que queramos dar dentro de cada punto, ¿vale? Entonces, los que son un poco más expertos, pues está guay que tengamos más cosas a corregir. Los que están iniciando, 2-3 puntos que quiero corregir en cada posición es más que suficiente para ir aumentando poco a poco la calidad de la sesión. Entonces, ahora voy a juntar el calentamiento con la parte técnica. Y voy a comentar lo que dije antes de la repetición vacía, ¿vale? ¿Qué es una repetición vacía? Haz una repetición, otra repetición, otra repetición. Cada una de esas repeticiones el cliente no ha pensado nada, ¿vale? Pero si yo al cliente le digo, vale, en la sentadilla ábreme el pecho, lleva el peso a los talones, hazme una, vale, muy bien, ahora empuja las rodillas hacia afuera. Cada repetición que está haciendo tiene un contenido y él está pensando en algo. Entonces, cuando, por ejemplo, tú marcas una posición trabajando la técnica en el snatch, por ejemplo, chicos, abrimos el pecho, espalda recta, peso en los talones, 1, ¿vale? Mantenemos el pecho arriba, 2. Cada repetición la gente está escuchando un contenido que está pensando y que lo está intentando reproducir en su repetición. No es como, bueno, haz otra, haz otra, haz otra. Entonces, el aprendizaje que ese cliente va a tener es mucho más rápido que simplemente hacer repeticiones sin un porqué. Y es muy fácil también para que tú también vayas teniendo en cuenta en lo que te tienes que fijar. Si lo estás repitiendo en alto, abrimos el pecho, espalda recta, pues tú obviamente vas a ir justamente corrigiendo eso cuando lo estás dando una vuelta por la clase o lo estás marcando, ¿vale? Entonces, importante que nos quedemos con lo que es el concepto de repetición vacía para evitar al máximo posible tener este tipo de repeticiones en nuestras sesiones. Por eso, uniéndolo con antes, no soy muy partidario de hacer 2 rondas de 10 sentadillas, 10 no sé qué, porque
justamente todo esto se convierte en repeticiones vacías porque no hay un porqué detrás de. 3, aprieta el cuádriceps, aprieta el culo. No te metas en power. Again, 1, high hang. Close your stand, close your stand, close your stand. Now you go. 2, above your knee. Weight to your hip. 3, eso es, and last one. Entonces, tenemos dos opciones a la hora de corregir o dar un tip en una clase, ¿vale? La primera opción es que te vayas a dirigir hacia un cliente. Importante aquí, aprendernos el nombre. Alex, saca el pecho y empuja las rodillas hacia afuera. La segunda opción es que hagamos, yo estoy viendo que hay un error allí, ¿vale? Pero ya le he dicho varias veces que corrija ese error. O es un cliente donde yo ya le he estado dando demasiado contenido y no quiero volver a ser el pesado que está encima del mismo cliente. Lo que hago es grito a nivel general, chicos, abrimos el pecho, espalda recta, rodillas hacia afuera. El cliente se siente mucho menos, pues, agredido a feedback y agredido a correcciones, ¿vale? Pero yo también estoy controlando de que él también lo esté corrigiendo a la vez que ayudo a todo el mundo con una corrección mucho más general, ¿vale? Entonces, tienes que jugar con eso cuando ya ves que has bloqueado mucho a un cliente y quieres darle un poco de distancia para que él también lo vaya haciendo por sí solo. Este tipo de ayudas, pues al final es mucho más global y da un contenido más general a la clase que todo el mundo hace que piense en el tipo de corrección o punto que estás intentando corregir. Ahora, pasamos con el tipo de tips, ¿vale? Tenemos que diferenciar entre dos tipos de tips. Tenemos el interno y el tip externo, ¿vale? ¿Qué es un tip interno? Un tip interno es que la persona tenga que mover algo de su cuerpo o se le dice a la persona que tenga que mover una parte de su cuerpo, por ejemplo, lleva la cadera hacia atrás o empuja las rodillas hacia afuera, ¿vale? Este tipo de tips para las personas que no tienen mucha psicomotricidad y que no tienen mucha percepción espacial de su cuerpo o de su cuerpo en el espacio, les suele costar bastante, ¿vale? Entonces, para una persona, por ejemplo, que ha hecho baile o que ha hecho ballet o que ha hecho algún tipo de deporte donde este tipo de psicomotricidad pues existe y este tipo de percepción del espacio, del cuerpo en el espacio existe, pues será mucho más fácil. Lleva la cadera hacia atrás, enseguida llevan la cadera hacia atrás. Empuja las rodillas hacia atrás, enseguida empujan las rodillas hacia atrás. Pero para las personas que no son así, los tips externos ayudan muchísimo. Entonces, ejemplo, quiero que una persona lleve la cadera hacia atrás. Un tip externo sería, imagínate que tienes la puerta del coche detrás tuya y la quieres cerrar con el culo. O, por ejemplo, quiero que la persona abra el pecho. Imagínate que tienes dos gomas en el suelo atadas y las tiras hacia arriba a la vez que vas haciendo la sentadilla para mantener el pecho abierto y el tronco más recto, por ejemplo. Este tipo de herramientas parecen una tontería, pero son las que te van a desbloquear muchas veces a esos clientes que están súper negados o frustrados. Y es importante que tú vayas escuchando también a qué tipo de tips externos van utilizando tus compañeros de trabajo o cuando vas a otras sesiones, qué tips externos utilizan los diferentes entrenadores. Porque te van a ayudar muchísimo a hacer que el camino de aprendizaje de estas personas que les cuesta un poco más entender su cuerpo, pues puedan conseguir diferentes movimientos en un tiempo mucho más reducido, ¿vale? Intentaremos quizás hacer un vídeo de algunos de los tips que a mí me sirven más, pero uno de estos dos que he dado, por ejemplo, me sirven muchísimo a la hora de intentar corregir a personas con estas limitaciones o estos problemas a la hora de saber dónde está su cuerpo en el espacio. Dentro de estas correcciones, podemos considerar que las correcciones que acabamos de comentar, la interna y la externa, son verbales, ¿vale? Entonces, es uno de los tipos de correcciones que tenemos. El segundo tipo de corrección que tenemos es la visual, básicamente enseñarle al cliente lo que queremos que haga y que él lo intente repetir. Y el último es la corrección táctil, ¿vale? La corrección táctil no la aconsejo mucho, sobre todo si estamos colocando a la persona en el espacio. Porque al final, al nosotros colocar a la persona en una posición en la que queremos que esté, él no está generando la conexión neuronal, sino que simplemente lo estamos colocando ahí y la próxima vez que lo vaya a hacer, pues posiblemente no lo sepa hacer o no recuerde cómo llegó hasta ese punto. Entonces, en ciertos momentos es interesante utilizarla para que la gente pues vaya sintiendo lo que tiene que activar o lo coloquemos en ciertas posiciones,
pero sería la que menos utilizo. Dentro de la opción táctil también podemos utilizar la táctil sin tocar. Es decir, yo por ejemplo necesito que lleve la rodilla hacia aquí. En vez de empujarle yo con mi mano la rodilla hacia afuera, lo que hago es le pongo la mano y le digo, tócame la mano con la rodilla. Y que él sea el que genera la acción de mover su pierna o de mover su cuerpo a tocarme la mano, ¿vale? Que al final termina siendo táctil, pero requiere un poco más de pensamiento y de movimiento por parte del cliente. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de estar dando contenido y corrigiendo a los clientes. Normalmente un cliente va a poder absorber entre 1, 2, como máximo 3 enfoques dentro de la técnica o dentro de lo que queremos trabajar hoy, ¿vale? Si lo aturullamos mucho a diferentes, corrige esto, ahora saca el pecho, ahora lleva el peso a los talones, pues lo vamos a bloquear más que ayudar. Es normal también que cuando intentemos corregir algo salga un problema por otro lado, ¿vale? Pero si el enfoque de hoy ha sido que el cliente entienda que la espalda tiene que estar recta, pues directamente vamos a decir que está bien y vamos a intentar corregir o no el otro fallo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque al final tenemos que pensar que es un camino que se tiene que ir construyendo con el tiempo. E intentar solucionar todos los problemas en la primera clase pues no es lo más interesante, porque al final bloquearemos al cliente más que lo ayudaremos. Dentro de esto, pues comentamos lo que viene siendo el triaje. Es muy importante que tú sepas cuáles las correcciones que son por seguridad. Por ejemplo, llevar la espalda, tener el pecho bien abierto para mantener la espalda recta, o intentar evitar la cadera silenciada, que es cuando la cadera se va hacia adelante en las recepciones en overhead, ¿vale? Que tú tengas claro cuáles son lo principal que se tiene que corregir para que el movimiento se haga de una forma segura. Y luego ya podemos ir trabajando estos detalles de, bueno, pues no tires tanto con los brazos. Si hoy tiras mucho con los brazos, pero la espalda está doblada, pues no nos interesa en absoluto los brazos, nos interesa que hoy entienda que el pecho tiene que estar abierto para mantener la espalda recta, ¿vale? Entonces, que tú tengas ese triaje es interesante, y sobre todo que sepas que un cliente va a absorber como máximo 3 contenidos por sesión, o va a intentar, o puede mantener su atención sobre 3 contenidos máximo. 1 o 2 también es un enfoque súper bueno para empezar con clientes, sobre todo que están empezando a trabajar con la barra o a sentir su cuerpo cuando está colgado en una barra de pull-ups, etcétera, ¿vale? Entonces, dicho esto, todo el proceso de aprendizaje no es una ciencia cierta, ¿vale? Lo que a mí como entrenador me puede ayudar y servir, los tips que yo tengo para enseñar un contenido, puede ser que a otro entrenador no le sirvan. Igual con el cliente, los contenidos que yo puedo tener para enseñar algo a este cliente le pueden servir, pero sí es responsabilidad mía, si no le están sirviendo, saber o intentar romperme la cabeza para modular e intentar que se genere un aprendizaje, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque cada entrenador tiene que encontrar su forma de enseñar cada ejercicio y cuál es la forma más o sus progresiones, dónde me siento más cómodo para enseñar el snatch. Yo, por ejemplo, no me gusta mucho enseñarlo con el rack porque veo que la barra se termina alejando. Entonces yo ya directamente pues intento empezar con ya utilizar las piernas y generar un tirón. Para las personas que empiezan a trabajar con barras, con movimientos olímpicos, mi primer objetivo es que tengan el concepto de seguridad, eso está claro, pero la primera sesión es que entiendan que la barra se mueve con las piernas, no se mueven con los brazos. Entonces yo me he inventado un complex que ayuda justamente a que yo consiga ese objetivo. Cuando ellos ya lo entienden, los felicito. Les digo, chicos, hay que ir paso por paso, es como aprender un idioma, y ya la base pues la tenemos. La siguiente sesión nos enfocaremos más en la recepción, llevando el peso atrás y los codos arriba. No sé, tú tienes que sentirte cómodo con el contenido que estás dando y tienes que intentar generarte a ti mismo una forma que funcione y donde te sientas cómodo para expresar este contenido, ¿vale? Y muchas veces repetir lo que estás haciendo o lo que has visto en un vídeo, a ti puede ser que no te funcione, no te frustres por ello, porque es cuestión de experiencia y de tiempo que tú encuentres cuáles son las rutas que te sirven más para llegar al objetivo final, que es enseñar el movimiento. Vale, pues ya hemos hablado un poco del tipo de correcciones que existen, el tipo también de tips que podemos dar en cada sesión. Y también el tema del triaje. Por último, un truco que me sirve mucho y que seguro que ya habrán escuchado, pero para los que no lo explico, es utilizar el feedback en sándwich, ¿vale? Es decir, básicamente algo que está bien,
la corrección y cerramos con algo que está bien otra vez, ¿vale? Entonces, en un ejemplo, vuelvo otra vez con que tengo un cliente que tiene la espalda doblada en la posición de deadlift, por ejemplo. Muy bien, Juan, el peso en los talones está muy bien, pero ahora sácame bien el pecho o enseña el escudo de la camiseta que tienes al compañero que tienes delante mientras estás en la posición inicial y mantén la espalda recta. Pero acuérdate de que todo lo demás está muy bien, está subiendo bien la barra, así que sigue así y te vas. Entonces, la percepción de la corrección cambia, ¿vale? Ya no es solamente un machaque, sino que estás justamente destacando algo bueno, le cuelas la corrección y le cierras con sigue así, lo estás haciendo muy bien, ¿vale? Entonces, eso, por ejemplo, ayuda mucho a que el cliente, pues, genere un aprendizaje mucho más suave y que no sea todo, haz esto, haz esto, haz esto, ¿vale? Bueno chicos, pues hasta aquí el capítulo de hoy, espero que os haya servido de ayuda, me encantaría muchísimo que en comentarios o que me manden vídeos de forma que utilizan ustedes para hacer tips, para dar los tips, para dar las correcciones, cosas que os ayudan a ustedes en clase para aumentar justamente la calidad de las sesiones y compartirlo con todo el mundo. Intentaré grabar un vídeo sobre el lesson plan. También intentaré grabar un vídeo sobre tips externos que a mí me ayudan, que considero que es una herramienta súper útil para atacar a diferentes tipos de clientes. Y nada, eso, recordar que no es una ciencia exacta, que cada uno tiene que tener su forma de dar la clase y encontrar su camino o el camino que más cómodo se siente y donde mejor puede expresar todo ese contenido, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí.